quiero mostrarte esta herramienta que seguramente no sabías que necesitabas en tus producciones. Pero no te preocupes, aquí vengo con este video justamente a explicarte qué son, para qué son y que tú evalúes si realmente son necesarios. Hablo de los Holyland Solidcom C1 Pro. Debo decir que yo desde hace un rato ya los había estado viendo, les echaba el ojo, yo decía algún día, y ese día ya llegó. Aquí los tengo en mis manos. Tengo este kit que es el de 4, pero están los kits 2S, 3S, 4S, 6S y 8S. ¿Qué significa esto? Que justamente pues son el 4S, son 4 auriculares. Primero te voy a explicar un poquito de qué son, qué es lo que trae el estuche, para qué son y después te voy a mostrar cómo se usan paso a paso. Los Solidcom son unos intercomunicadores, es decir, que todo aquel que tenga uno de estos va a poderse comunicar entre sí. Y tú me vas a decir, bueno, si nos podemos comunicar entre esto, pues ¿qué sentido si tenemos un celular donde podemos llamarnos, mandarnos un mensaje? Pues te voy a decir que cuando uno está en producciones, estás trabajando, muchas veces se complica tener que estar sacando un celular. Si tienes cámara en mano, tienes muchas otras cosas, estar sacando un celular y estar mandando un mensaje o estar llamando no suele ser lo más práctico. Además de que se puede malinterpretar también cuando otras personas que te ven te están viendo con el celular. A pesar de que tú estés atendiendo cosas de ese mismo llamado, de esa misma producción, la gente puede pensar que estás en otra cosa, que no estás al pendiente. Entonces, bueno, pues para eso son estos. Pero más que nada, más que para que no se malinterprete, es mucho por la practicidad. Porque de esta manera tú los tienes puestos y ahorita te voy a explicar cómo funcionan, pero puedes decidir en qué momento te escuchan las otras personas cuando tú hablas por aquí y en qué momento no quieres que te escuchen sin tener que quitártelos. En este estuche, como les mencionaba, yo tengo la versión 4S. Y aquí vamos a observar que yo ya los tengo fuera, pero originalmente vienen con estas bolsitas para que tú los puedas proteger aún más. Y así los puedes guardar de esta manera también, respectivamente. Yo recomiendo sí guardarlos con su bolsita. Ahorita yo los tengo fuera porque estoy grabando y los estoy mostrando, pero una vez que yo termine, yo los voy a regresar todos a su bolsita y los voy a guardar aquí. Porque a mí me gusta cuidar mucho las cosas, entonces entre más protecciones tengan, yo las aprovecho. También viene este que es el cargador con las baterías. Igual cada batería viene en una bolsita. Vienen 8 baterías, es decir, que tú los vas a poder estar usando y tener otras 4 baterías adicionales cargadas para que si se te acaba la batería puedas usar estas mientras cargas las otras y así no te tengas que estar preocupando. Me pareció increíble que vinieran justamente 8 baterías en vez de solamente 4. Vas a observar que a esta le faltan aquí 2 y eso es porque ahorita las tengo puestas en 2 de estos para ahorita encenderlos y mostrarles un poquito respecto a eso. Por supuesto, viene con el cable con el cual vamos a cargar las baterías, que en esta rejita de aquí vamos a encontrarlo. Es este cargador, este cable, y viene con el adaptador a corriente de mi país. Vamos a observar que estos vienen con una esponjita de este lado, que es una esponjita como esta, y tú los puedes usar con esta esponjita, no hay ningún inconveniente. Pero tienen la opción también de que si a ti no te acomoda esa esponjita, puedes utilizarlo con este otro accesorio. Este es el clásico que vienen en cualquier audífono, el que te rodea toda la oreja. Eso sí, esto te rodea toda la oreja. Y lo menciono mucho porque cuando yo utilizo este tipo de audífonos, que son más grandes, me gusta que rodee mi oreja y no que la aplaste. Entonces, al menos mi oreja, la rodea bastante bien. Y ya tú le puedes quitar esta esponjita y colocarle esta otra. Aparte viene en repuesto de cada uno tiene un repuesto de esta esponjita que ya les comentaba y adicional de la esponjita que viene aquí, que digamos es el micrófono, es por donde hablamos, trae su protección. También viene una adicional por cualquier cosa. Tenemos un cable USB a USB-C y también tenemos repuesto de esta otra esponjita. Esta esponjita es la que va acá. Digamos, de este lado tienes la oreja y de este lado va más bien arriba de la oreja. Y pues si es para que
no te vaya a lastimar, que no te esté, digamos, como que encajándose en la cabeza. Al contrario, esta esponja ayuda a que todo sea muy suave, muy ergonómico. ¿Y por qué será que solamente tiene cobertura en una oreja? Bueno, pues para no aislarnos por completo de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque por aquí vamos a estar escuchando lo que nos están diciendo, pero por acá con la oreja descubierta vamos a poder estar escuchando lo que pasa a nuestro alrededor. Si alguien se nos acerca y nos habla, vamos a escuchar sin tener que quitarnos los intercomunicadores. La verdad es un kit muy completo, me gustó que vinieran repuestos de todo, absolutamente de todo. Yo al inicio los utilicé con esta esponjita, pero yo creo que ahora los voy a empezar a probar con la otra, con esta de cuero. A ver cuál es la que más me acomoda. Bien, esto es lo que trae la caja. Y al inicio, pues a mí me parecía algo muy complejo, pero en realidad es algo súper sencillo de usar. Y acá te voy a explicar cómo se usan. Vamos a observar que cuando los abrimos, uno de ellos tiene una letra M y los demás están con número secuencia. En mi caso, el 1, el 2 y el 3. El M, digamos que es el principal, y de ahí están los subsecuentes. ¿Por qué digo que es el principal? Porque el M es el que sí o sí tienes que tener prendido. Si no vas a utilizar en alguna ocasión todos, este sí o sí tiene que estar encendido y ya después enciendes los demás. Pero si este no está encendido, la comunicación no va a ser posible. Y aparte de identificarlo por la letra M, vamos a identificarlo también porque este tiene el nombre de Solidcom C1 Pro en rojo, mientras que los demás lo tienen en azul. Así que tenemos dos maneras de identificar cuál es, por así llamarlo, el transmisor madre, el central, el principal. De este lado vamos a ver una serie de botones y aquí tiene todo el control. Tenemos aquí el encendido y déjame decirte que ya desde que te llegan no tienes que preocuparte por vincularlos, se vinculan automáticamente, ya vienen vinculados. Es decir, únicamente tenemos que encenderlos todos o encender los que vayas a usar y listo, se vinculan. Únicamente esperamos, tienen un foquito rojo, esperamos a que la vinculación se haga solita. Listo, deja de parpadear el foquito y significa que ya está. Y sí, si yo hablo acá, lo voy a poder escuchar acá. Así de fácil ya los puedes empezar a usar. Ahora te voy a explicar unas de las funciones que seguramente llamarán tu atención. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos esto que es el micrófono, es con lo que nosotros vamos a poder hablar. Y vamos a observar que tienen un foquito aquí adentro. Cuando nosotros lo tenemos hacia arriba, el foquito está en rojo. Y cuando lo bajamos, el foquito cambia de color a azul. Esto significa que cuando el foquito esté en azul, nos van a poder escuchar las otras personas que tengan los intercomunicadores. Y cuando lo subamos y cambia a rojo, no nos van a poder escuchar. El micrófono en automático se silencia, se mutea y no nos van a escuchar. Así que si tú estás por ahí hablando y no quieres que te escuchen porque van a escuchar toda tu conversación de que le hablas por aquí a alguien o por allá, bueno, pues simplemente lo subes y ya vas a poder hablar con quien quieras sin que los demás te estén escuchando a la distancia. Y cuando quieras darles una instrucción, simplemente lo bajas y ya les dices. Y ya, no te preocupas por nada. ¿Qué otra función tienen? Bueno, pues además tenemos reducción de ruido. Esto es una novedad en estos Solidcom C1 Pro. La reducción de ruido. Es decir, si tú estás en un concierto donde hay mucho ruido y te están hablando mediante otro intercomunicador, te cuesta escuchar porque sientes que hay demasiado ruido, bueno, pues simplemente activas la reducción de ruido y así ya cuando tú hables, los demás no van a escuchar tanto ruido, ya no se va a estar colando ese ruido. ¿Y eso cómo se activa? Bueno, pues en esta parte tenemos una palanquita, un botoncito, un switch, donde nada más lo movemos y el mismo foquito, este aquí, se va a poner en verde. Cuando está en verde significa que está activada la reducción de ruido y en ese momento ya va a hacer ese efecto en que ya no se va a escuchar demasiado. Esto no solo en conciertos, sino en eventos sociales se me hace muy, muy bueno. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, pues como pueden observar de este lado, tenemos varios botones. El más grande y el que está justamente en medio es el botón de silencio. El que es gris, este botón simplemente lo vamos a presionar y ya no nos van a escuchar.
aunque esto esté aquí abajo, no nos van a escuchar. Lo subamos, lo bajemos, lo que sea, no nos van a escuchar, no va a haber manera. Entonces, pues si acaso tú dices, bueno, pues tengo que ir al baño, no quiero que me escuchen, no voy a hacer una de esas que se baje tantito esto y me vayan a escuchar, pues para que te asegures de que no, pones el silenciador. O si tienes que hacer, no sé, alguna conversación con alguien que de plano quieras asegurarte que nadie te vaya a escuchar. Y en vez de apagarlos, pues simplemente los silencias. Y lo volvemos a presionar y listo, ya nos vuelven a escuchar. Tenemos también botones de subir y bajar el volumen. Es decir, si alguien me está hablando muy bajito y yo quiero escuchar más fuerte, pues subo el volumen. O alguien me está gritando demasiado, pues le bajo el volumen para que no sea tan aturdida su voz. En fin, aquí tú puedes modular qué tanto quieres escuchar. Por último, tenemos los botones A y B. ¿Qué son los A y B? Si tú tienes estos vinculados y quieres vincular todavía más intercomunicadores, pues los vinculas con la A, presionando la A, ya se vinculan. Con estos A y B, tú puedes crear grupos. Es decir, algunos vincularlos en A y otros en B. Así haces grupos distintos de comunicación. Y en cuanto al diseño, pues también vamos a poder observar que pues son ajustables. ¿Sí? Lo movemos aquí, lo movemos acá, según el tamaño de la cabeza. Yo siempre los tengo en lo más pequeñito, mi cabeza no es muy grande. Pero bueno, son ajustables. Debo decir que se me hacen muy padres los Solidcom. Desde que los vi yo los quería y ahora que los tengo son una maravilla, me encantan. O sea, desde el material, son muy ligeros, no te pesan, no sientes que los traes, puedes estar trabajando muy bien. No he sentido yo que me presionen o que me cansen. Me gusta mucho cómo viene todo, o sea, desde el estuche, todo el concepto me gusta y las funciones que traen me encantan, simplemente me encantan. Ahora, ya como les comentaba un poquito, de que pueden ser muy útiles en conciertos, en eventos sociales, también en producciones. Y te voy a dar unos ejemplos, más allá también de las funciones de reducción de ruido. En general, unos intercomunicadores son muy útiles cuando tienes un flujo de trabajo con varias personas con las cuales te tienes que estar comunicando, pero no las tienes a un lado, están un poco más retiradas y no puedes estar yendo y corriendo a decirle. A mí me ha pasado, antes de tener estos, me llegó a pasar que estaba en un evento cubriéndolo y de repente es como de, hey, oye, o sea, está pasando esto acá, ¿no? Y tengo que ir corriendo a decirle, oye, vente para acá, cubre esto. O, oye, ya pasó esto. No es nada práctico y es mucho mejor tener esto. Además te hacen ver más pro. Y no solo en eventos sociales, también en un foro o en una producción donde también son espacios un poco grandes y necesitas estar comunicándote con la gente, o aunque no sean tan grandes, simplemente con el hecho de que tú estás muy ocupado acá y necesitas apoyo de alguien, poderle decir mediante estos intercomunicadores y no tener que estar yendo y viniendo, lo hace mucho más práctico, un flujo de trabajo más práctico. Incluso en alguna ocasión, yo estando en un foro, yo estaba grabando y de repente fue así de, una persona que me asistía fue así de, ¿dónde está esa persona? Y tenían que volver y, hey, ven, ayúdame. Con algo tan simple como eso, también es algo muy práctico poder no estar así como que buscando a la persona, simplemente decir, oye, ayúdame con esto. Y ya, ni siquiera tienes que voltear a ver dónde está. Y te voy a dar otro ejemplo de antes de yo tener estos, lo que me pasó también en otra producción. Era una casa adaptada a producciones. Entonces, en una habitación estaban haciendo video, yo estaba en otra haciendo fotografía y había más personas en otra habitación, en otra área de la casa, con el contacto con el cliente. Porque si el cliente no estaba presente en ese momento, todo fue por llamada. Entonces, ¿quiénes tenían intercomunicadores? Los tenían los que estaban haciendo video y los tenía otro chico que estaba como de arriba para abajo para todas partes. Y yo ya no alcancé intercomunicador, no me dieron ninguno. Y lo que yo tuve que pasar es que a cada rato tenía que estar saliendo a buscar, a ver quién me podía solucionar cosas. Nada práctico en general. Entonces, sí te recomiendo que si tú sabes que pues por lo general trabajas con cierto número de personas o que digas, bueno, pues dentro de mi flujo, ¿cuáles son las personas que sí o sí necesitarían un intercomunicador? Que sean personas clave,
que deban de tener esa comunicación para poder, tal vez no todas las personas en una sala, sino que es una persona que va a estar recibiendo y comunicándose y esa misma persona pues ya distribuye la comunicación en el área donde está. Entonces que tengas un poco claro respecto a cuántas personas sería necesario que tuvieran y de ahí puedas elegir la versión de 2, de 3, de 4, de 6, de 8. Si por ejemplo tú tienes un kit de 4 y alguien más tiene un kit de 3 o de 2 y quisieran vincularlos, sí se puede vincular a este que es el principal hasta 7 intercomunicadores, es decir, para tener un total de 8, porque sería este más otros 7. Y bueno, adicional, considero importante mencionarles que tienen un rango de 350 metros para que ustedes puedan estar en esos 350 metros distribuidos en eventos, en producciones y poderse estar comunicando. Muy bueno, es una distancia muy buena. Pero bueno, ya con esta información yo espero que tú puedas saber si estos serían de utilidad para ti. Ahora hay que considerar algo. Esto es para trabajos en equipo, es decir, producciones donde ya hay más presupuesto. Si tú trabajas solo, bueno, pues ¿con quién te vas a estar comunicando? Esto es cuando ya tienes equipos de trabajo, tienes a alguien ya sea contigo o cuando se juntan personas para un mismo proyecto y les tienes que dar estas herramientas. En mi caso yo trabajo de diferentes maneras, a veces me toca ir solo con una persona, a veces me toca ir con más personas, a veces incluso son personas que, como les digo, se juntan, no precisamente son personas que dependen de mí, sino son personas que se añaden a ese proyecto en especial, entonces también necesitarían estar comunicadas según el tipo de proyecto, según la demanda de cada flujo de trabajo. E incluso como ya los tengo, ¿por qué no? Hasta podría usarlos como micrófono ya que tienen su entrada USB-C. Los podría conectar a la computadora o a algún lugar, incluso a la cámara, y poderlos usar también. Ahora, ¿dónde se pueden conseguir y cuánto cuestan? Acá abajo te voy a dejar un link donde los puedas ir a conseguir, puedas ver también los precios, pero de todos modos yo acá también lo tengo para poderte decir en este momento. El link que ahorita yo tengo en este momento que abrí desde la página de Holyland, de los Solidcom, que también te la voy a dejar acá abajo para que tú puedas ir a verlos más a detalle, más las cuestiones técnicas, que puedas ver todo lo que tengas duda, que puedas ir a verlo, pero creo que te lo expliqué bien por acá. Pero bueno, más cuestiones técnicas, más a detalle, puedes ir a verlos en ese link. Y por acá yo tengo ya la página abierta y vamos a ver que el de 2 intercomunicadores son $11,534, $500 más o menos el de 2. El de 4 son como unos $1,300. Ustedes van a poder ir a verlo a detalle acá en el link que les voy a dejar acá abajo. Pero bueno, ustedes para que tengan una idea. Obviamente que cada elemento en una producción es una inversión para poder hacer un flujo de trabajo más eficiente, que puedan ustedes complementar todas sus herramientas. Es por eso que las producciones cuestan, es por eso que la publicidad cuesta lo que cuesta, es por eso que no podemos estar regalando el trabajo y que debemos de valorarlo, porque cada herramienta que utilizamos en nuestras producciones, desde la cámara, desde la memoria, el lente, hasta un tripié, el monitor, un micrófono, los intercomunicadores, el tripié de cámara, el tripié de luz, las luces que utilizamos, absolutamente todo cuesta. Y no solamente es lo material, sino también el trabajo realizado, el esfuerzo físico, el esfuerzo creativo, todo eso cuesta y tu tiempo. Y nosotros esforzándonos también para darles la mejor calidad, el mejor flujo de trabajo a los clientes. Así que valoren su trabajo. Y en alguna ocasión a mí me llegaron a comentar, cuando yo empecé a conseguir mi equipo, por ahí me hicieron un comentario en redes de ¿para qué vas a estar comprando equipos si para eso son las casas de renta? Tú no necesitas gastar en el equipo, tú céntrate en lo creativo. Yo, sí, tal vez a algunas personas sí, dependiendo si es un proyecto muy específico y necesitas algo de una sola ocasión, lo puedes llegar a rentar. Pero en mi caso mi objetivo es diferente, mi objetivo es más de yo hacerme de mis propias cosas para yo poder ofrecer toda esta calidad a los clientes, porque hay veces en las que me salen producciones de la noche a la mañana,
que a veces urgen o que a veces, no sé, puede haber diferentes situaciones en las que no me sea tan cómodo poder ir a rentar equipo. Así que al menos en mi caso yo prefiero yo tener mis propias herramientas de trabajo y me siento mucho más cómoda haciéndolo de esa manera. Pero por supuesto también es muy válido que los vayas a rentar. Y si tú eres parte de una casa de renta, pues también tener este tipo de equipos es muy práctico. Porque a lo mejor habrá personas que dicen, no, pues yo no los necesito siempre, pero para este proyecto que me va a salir, sí los necesito. Entonces, bueno, pues yo esperaría que también en casas de rentas pudieran haber este tipo de productos que tienen muy buenas prestaciones. Así que ya sea que si tú los quieres comprar o tú los quieres ir a rentar o tú los quieres comprar para rentar, que conozcas estas opciones que hay, que conozcas estos Solidcom C1 Pro y que sepas en qué momentos, en qué situaciones los puedes utilizar. Espero que este video te haya gustado, que haya sido enriquecedor. Si es así, déjame por acá un like, un comentario y si no, también déjame un like. Me apoyas mucho para seguir creando, ya que es parte del tiempo que uno dedica para crear y llevar a ustedes este tipo de contenido. También les dejo acá mis redes sociales para que vayan a ver un poquito más de lo que hago, de mis behind the scenes, de más productos, reviews de varias cosas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.